Muy buenas jóvenes estudiantes de séptimo grado. Este es el tercer video de la asignatura de matemáticas. El tema que vamos a desarrollar en esta tercera clase son las operaciones combinadas con números positivos y negativos. Antes de comenzar con las operaciones combinadas, vamos a desarrollar este subtema como son las potencias. ¿Qué es una potencia en matemáticas? La potenciación es la operación matemática mediante la cual multiplicamos un número llamado base por sí mismo, las veces que nos indique el exponente. Tenemos la potencia 3 elevada a la 2 o 3 al cuadrado. El número 2 se le llama exponente y la base es el número 3. 3 al cuadrado, si lo desarrollamos, es igual a decir 3 por 3, igual 9. El 3 se multiplicó dos veces por sí mismo. El exponente 2 indica las veces que se va a multiplicar la base por sí mismo. Desarrollemos algunos ejemplos de potencias. 2 elevado a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2 igual a 16. El 2 se multiplica 4 veces por sí mismo, lo que indica que el 2 se va a copiar 4 veces multiplicándose por el mismo 2. Otro ejemplo, 5 elevado a la 3 o 5 al cubo. Es 5 por 5 por 5 igual 125. El 5 se multiplica 3 veces por sí mismo. O sea, copiamos el 5 3 veces y se van a multiplicar. Otro ejemplo es 3 a la 4. 3 por 3 por 3 por 3. Eso es 81. El 3 se multiplica 4 veces por sí mismo. O lo podemos desarrollar 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, 81. La idea es copiar la base multiplicándose tantas veces como lo indique su exponente. Desarrollemos un cuarto ejemplo. Negativo 2 elevado a la 2. Eso es lo mismo que decir negativo 2 por negativo 2. Recuerden, negativo por negativo es igual a positivo. En este caso, positivo 4. Luego tenemos negativo 5 elevado al cubo, o negativo 5 elevado a la 3 es negativo 5 por negativo 5 es igual a positivo 25. Y positivo 25 por negativo 5 es igual a negativo 125. Recuerden, se va a copiar 3 veces el mismo negativo 5 y se va a multiplicar por sí mismo esas 3 veces. Un número negativo elevada a otro número debe encerrarse en un paréntesis. Cuando elevamos un número negativo a un exponente, esta base negativa debe estar dentro de un paréntesis. Una fracción, sea positiva o negativa, elevada a un número debe encerrarse en un paréntesis. Ejemplo 6. Ya con fracciones tenemos 2 tercios elevado a la 3. Sería 2 por 2 por 2. El resultado es 8. Y en el denominador 3 por 3 por 3 es igual a 27. Recuerden que cuando multiplicamos fracciones, multiplicamos numeradores por numeradores y denominadores por denominadores. Seguimos con otro subtema, operaciones combinadas. ¿Qué son las operaciones combinadas? Son expresiones numéricas en las que pueden aparecer varias operaciones. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones o potencias. Inclusive pueden aparecer raíces. Y estas pueden ir con o sin paréntesis. Cuando hablamos de operaciones combinadas es que en una misma expresión se van a colocar todas las operaciones básicas. Para obtener un resultado que sea correcto es necesario seguir algunas reglas y tener en cuenta la prioridad entre las operaciones. Cuando nosotros resolvemos varias operaciones básicas en una misma expresión debemos de seguir un orden lógico y con reglas de prioridad.
Operaciones combinadas sin paréntesis. Tendremos en cuenta la prioridad entre las operaciones. Primero vamos a desarrollar potencias y raíces. Segundo, multiplicaciones y divisiones. Y por último, sumas y restas. Todas las operaciones deben desarrollarse de izquierda a derecha. Cuando desarrollamos operaciones numéricas sin paréntesis, debemos seguir estrictamente este orden de prioridades. Repito, primero potencias y raíces, segundo multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas. Ejemplos de operaciones combinadas sin paréntesis. Resolver por prioridad. Si ustedes revisan este primer ejemplo, dice 3 por 2 elevado al cubo más 40 entre 2. Esta operación, la respuesta será un número específico, pero hay que resolverlo siguiendo las prioridades. Lo primero que tenemos que hacer es resolver la potencia, 2 elevado al cubo. Aquí la tenemos, 2 elevado al cubo es 2 por 2 por 2 igual a 8. Tendríamos la respuesta 8 aquí. Lo demás, el 3, el 40 y el 2, solo lo bajamos. Ahora, la otra prioridad, después de resolver la potencia, es multiplicaciones y divisiones. Si ustedes revisan, aquí tenemos una multiplicación. Los números que están al par de esa multiplicación son el 3 y el 8. Y aquí tenemos una división, que es el 40 y el 2 están al par del signo de la división. El signo de la suma solo se va a bajar. Entonces tenemos 3 por 8, 24. El signo de la suma se baja y la división es 40 entre 2, 20. Al final efectuamos únicamente la suma, 24 más 20. Eso es 44 y ahí tenemos la respuesta final. Lo importante acá es seguir las prioridades. Primero las potencias, luego las multiplicaciones y divisiones en el mismo renglón y por último efectuamos la suma. Otro ejemplo de operación combinada sin paréntesis. El ejemplo 2, 80 entre 2 al cuadrado menos 5 por 3. Entonces, observamos una potencia, que es lo primero que vamos a desarrollar. 2 al cuadrado es 2 por 2 igual a 4. Entonces aquí colocamos el número 4. Lo demás se baja, el 80, el signo entre, el menos y la multiplicación. Ahora, en la otra prioridad, tenemos que resolver multiplicaciones y divisiones. Observamos aquí el signo de la división. Los números que están al par de esa división son el 80 y el 4. Y observamos aquí una multiplicación. Al par de la multiplicación están el 5 y el 3. El signo de la resta solo se baja. Efectuamos la división. 80 entre 4 es 20 y 5 por 3, 15. Quedándonos 20 menos 15. Y por último, la respuesta final, hacemos la resta, 20 menos 15, 5. Tercer ejemplo de operación combinada sin paréntesis. 90 entre 3 menos 2 por 6 más 20. La ventaja en este ejemplo es que no hay potencias. Entonces entramos directamente con las divisiones y las multiplicaciones. Observamos aquí una división. Al par de la división está el 90 y el 3. Observamos una multiplicación. Al par están el 2 y el 6. Este 20 solo se va a bajar porque a la par no hay ni división ni multiplicación. El signo de la resta y el signo de la suma las bajamos. Tenemos entonces 90 entre 3, 30. 2 por 6, 12. 30 menos 12 más 20. Ya efectuamos las multiplicaciones y divisiones. Y por último, para terminar, las sumas y las restas. 30 menos 12 más 20 es 38. Vamos con las operaciones combinadas con paréntesis. La prioridad será eliminar los paréntesis efectuando las operaciones que se encuentren internas, o sea, las operaciones que estén dentro del paréntesis. Tanto dentro del paréntesis como al eliminarlo, seguimos este orden ya aprendido. Primero potencias y raíces, segundo multiplicaciones y divisiones, y tercero sumas y restas.
todas desarrolladas de izquierda a derecha. Ejemplos de operaciones combinadas con paréntesis. Ejemplo número 1. 9 más 3 por 12 menos 8. Entonces vamos a desarrollar primero la operación que está dentro del paréntesis. Dentro del primer paréntesis está 9 más 3, 12. El signo por solo se va a bajar. Y en el otro paréntesis está 12 menos 8, que es 4. Quedándonos 9 más 3, 12 por 12 menos 8 es 4. Ya solo tenemos una multiplicación que hacer. 12 por 4 es 48. Segundo ejemplo de operación con paréntesis. 40 menos 2 entre 10 más 9. Recuerden, lo primero es los paréntesis. En el primer paréntesis, 40 menos 2 es 38. En el segundo paréntesis, 10 más 9 es 19. El signo entre solo se baja. Y por último tenemos una división, 38 entre 19, eso es 2. La respuesta final es 2. Pero recuerden, primero desarrollamos el paréntesis. Otro ejemplo de operación con paréntesis. Ya aquí en este ejemplo aparecen también potencias, pero lo primero es desarrollar el paréntesis. ¿Qué hay dentro del paréntesis? 11 menos 7. Lo demás solo se baja. Bajamos el 2, bajamos el signo por. 11 menos 7 es 4. 3 al cuadrado solo lo bajamos. Una vez que ya eliminamos paréntesis, vamos a resolver por prioridad. Lo primero sería la potencia 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Entonces nos queda, bajamos el 2, bajamos el 4 y 3 al cuadrado, aquí tenemos el número 9. Ahora ya no hay paréntesis, pero tenemos que resolver por prioridad. Primero la multiplicación. Par del signo por está el 2 y el 4. 2 por 4 es 8, bajamos el 9 y por último efectuamos esa suma 17. Una vez que usted haya visto esta clase, va a efectuar como tarea de este tercer video el tercer conjunto de ejercicios, que recuerden que una vez que retornemos a clase será discutido, revisado y sellado. Así que muchas gracias.